No falte a su iglesia y si no asiste a una, sea parte de una iglesia local. El Señor ha escogido su iglesia como el punto de reunión entre Dios y los hombres. Ahí somos salvos, ahí somos cuidados, ahí somos guiados, ahí somos llenos del Espíritu y ahí somos alimentados con el pan de vida que es la palabra de Dios. Sea parte de una iglesia local. ¿Qué tal, hermanos? Hoy terminamos con nuestra serie del Éxodo. Gracias por haber perseverado hasta aquí. Prepárese porque a partir de mañana comenzamos con el libro de Números. Vamos a ir leyendo un capítulo diario del libro de Números que describe la travesía del pueblo de Dios al pasar por el desierto. Pero hoy terminamos con los capítulos 39 y 40 del Éxodo. Ahí se ve prefigurada o simbolizada la iglesia de Cristo en el tabernáculo. Los capítulos 39 y 40, pedirle siempre que los tenga frente a usted, de preferencia que ya los haya leído, nos hablan de cómo se terminó de erigir el tabernáculo después que se equipó totalmente según las instrucciones de Dios. Y yo quiero que usted vea la escena final, cuando el tabernáculo ya está construido, cómo está lleno de la Shekinah, lleno de la gloria de Dios, llena del Espíritu Santo. Mire por favor Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así está la iglesia de Cristo hoy, completamente llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes que formamos la iglesia. Siga leyendo, mire el 40:35 de Éxodo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahí continúa narrando cómo esa nube del Espíritu Santo servía de guía para el pueblo. Cuando se alzaba, ellos tenían que caminar y moverse. Recuerden que iban rumbo a la tierra prometida. Y cuando se posaba, ahí ellos acampaban. De la misma forma, hoy la iglesia de Cristo está llena del Espíritu Santo. Es el punto de reunión entre Dios y los hombres. Y ese Espíritu Santo nos sirve de guía. Mire, usted y yo vamos rumbo a nuestra tierra prometida, que son nuevos cielos y nueva tierra que el Señor nos ha dado por herencia. Una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero mientras vamos en este desierto, tenemos este tabernáculo, que es la iglesia de Cristo. Usted y yo somos guiados a través del Espíritu Santo y la predicación de la palabra. Por eso usted no tiene que faltar, porque ahí alabando al Señor, junto con los hermanos, recibiendo la prédica, vamos a ser guiados, alimentados y nutridos espiritualmente. Yo quisiera que viéramos algunos elementos del tabernáculo que simbolizan la obra de Cristo hoy en día a favor de los cristianos en la iglesia. Mire por ejemplo en el 42, Éxodo 42 dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. El arca del pacto representa ese lugar santísimo a donde Dios mismo se sentaba en ese trono y hablaba con Moisés. También en el arca se ponía la sangre de la expiación en el propiciatorio, que es la tapadera del arca. Mire, hoy en la iglesia de Cristo, usted y yo, cuando recibimos al Señor, somos rociados con la sangre de Cristo. El Señor ya no nos mira en nuestros pecados. Cristo es la propiciación. Él es nuestro propiciatorio. Ese trono ahora es un trono de la gracia y usted y yo nos podemos acercar confiadamente al lugar santísimo. Mire qué privilegio tenemos los cristianos de tener una relación directa con Dios, no indirecta, sino directa a través de nuestro mediador Jesucristo. Él es nuestra arca del pacto, Él es nuestro lugar santísimo y Él es nuestra propiciación. Mire por favor el 4, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderá sus lámparas. Ahí en la iglesia brilla la luz de Cristo a través de su palabra. Ahí usted y yo somos encendidos con esa misma luz para que vayamos y seamos la luz del mundo. Dice la palabra, somos sal de la tierra y luz del mundo. Esa iglesia a la que tú asistes es un candelero encendido y Jesús es la vela central y todos los hombres estamos viendo a Jesús. También Él es el pan de vida. Mire, Él es el pan de la proposición. Cada vez que usted y yo tomamos la Santa Cena, estamos recordando que Cristo Jesús nos nutre, nos alimenta, nos da vida. Él dio su cuerpo en la cruz, Él derramó su sangre y ese sacrificio precioso nos permite hoy estar de pie delante de Dios. Bueno, después en el 5 habla de las oraciones. Mire por favor, Éxodo 45, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Gracias al sacrificio de Cristo, nuestras oraciones suben como olor fragante, como incienso aromático delante del Dios de los cielos. A la iglesia uno va para orar, seguro que el Señor lo escucha. También te escucha cuando oras en casa, pero es la voluntad de Dios que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Un miembro no sirve de nada, una mano
no puede sobrevivir ni puede prosperar separada del cuerpo. Un pie, un dedo, un ojo. Es conectados al cuerpo de Cristo que usted y yo somos útiles, somos bendecidos y nuestras oraciones llegan delante del trono de Dios. Dice que la oración del justo puede mucho. Mire, después nos recuerda el sacrificio de Cristo que debe ser una parte central en la iglesia. Dice el 6, después pondrás el altar del holocausto. Ese es el altar de bronce delante de la entrada del tabernáculo. Acuérdese que el bronce representa el juicio y Cristo Jesús llevó nuestro juicio por medio de su sacrificio. Él es el cordero que fue dado en holocausto. Él es el cordero perfecto de Dios. Mire, ya no necesitamos hacer más sacrificios hoy en la iglesia. Tenemos que recordar constantemente el sacrificio de Cristo y su resurrección, porque ese es nuestro altar de bronce donde adoramos al Señor a la luz de su sacrificio. Luego mire por favor en el 7, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella, donde se tenían que lavar constantemente Aarón y sus hijos para el servicio a Dios. Cada vez que llegamos a la iglesia, el Señor nos limpia mediante el lavamiento de su palabra. Usted y yo ya estamos completamente limpios por su sangre preciosa, pero en nuestro andar por este mundo, dijo el Señor Jesús, se nos van a ensuciar los pies. Por eso Él le lavó los pies a los discípulos y dijo que ahora nos tenemos que lavar los pies los unos a los otros. Se estaba refiriendo al lavamiento de la palabra. Cuando en la iglesia somos ministrados o en un life group somos ministrados con la palabra, nos estamos lavando los pies los unos a los otros en esa fuente de bronce. Vamos a la 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Ahora nada nos separa de Dios. El atrio es lo que separaba el lugar santo del mundo exterior. Pero ahora, gracias a Cristo, esos muros fueron derribados. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, al lugar santo, al lugar santísimo, porque Cristo derribó esa pared de separación, derribó esos atrios. Veamos el aceite, ese está en el 9. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y empieza a narrar cómo Moisés con el aceite ungió cada uno de los utensilios con que el tabernáculo fue equipado. Así el Espíritu Santo ha permeado todo lo que es parte de la iglesia. Los pastores ungidos con el Espíritu Santo, los diáconos, los servidores de kids, de alabanza, cada uno de los miembros que asiste a la iglesia, todo lo que es de Cristo, todo lo que es de la iglesia, ungido con el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos la unción del Santo. Procuramos su llenura como esa Shekinah que llenó el tabernáculo. Termino con esto. En el 39 se habla del sumo sacerdote. ¿Y sabe usted quién es el sumo sacerdote de los cristianos? ¿Quién es el sumo sacerdote que todos los domingos ahí está en la iglesia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el lugar central. Él tiene ese pectoral donde lleva nuestras peticiones delante de Dios, donde nos presenta a cada uno de nosotros. El sumo sacerdote tiene tu nombre grabado como en una piedra preciosa cerca de su corazón. El Señor Jesús nunca se olvida de ti ni de tus peticiones. Lleva tus cargas en sus hombros delante del Señor. Quizás no lo vamos a leer para no alargar demasiado este mensaje, pero ahí en Éxodo 39 están las vestiduras del sumo sacerdote. Prácticamente repite las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, aquí se llevan a cabo. Ese sumo sacerdote precioso es Cristo. Él nunca se olvida de ti. Pero si algo podemos aplicar este día, es que seas parte de una iglesia local. No te hagas la costumbre de faltar los domingos. El domingo es el reposo cristiano. Es el día principal donde se le adora a partir de su resurrección. Ha sido así. Los creyentes se reúnen para partir el pan, para recibir la palabra, para adorar juntos al Señor, para recordar ese sacrificio y sobre todo para ser fortalecidos, llenos del Espíritu y dirigidos en esta vida. Esta vida es un desierto, pero no estamos solos. Dios está con nosotros a través de la iglesia de Cristo.